La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto prolongado de carácter político, ideológico, económico, tecnológico y, en algunos casos, militar, que involucró a las dos superpotencias emergentes tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este enfrentamiento abarcó desde 1947, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, con la disolución de la Unión Soviética. Aunque no se trató de una guerra en el sentido tradicional, fue un periodo marcado por la tensión constante, la competencia y varios conflictos indirectos a través de terceros países. A continuación se detallan los principales eventos, fases y características de la Guerra Fría. Orígenes de la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las alianzas formadas durante el conflicto comenzaron a desintegrarse debido a los profundos desacuerdos entre los antiguos aliados. La Conferencia de Yalta, febrero de 1945, y la Conferencia de Potsdam, julio-agosto de 1945, fueron escenarios de tensiones crecientes entre los líderes de las potencias aliadas. Mientras que Estados Unidos y el Reino Unido abogaban por la democracia y el libre mercado, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, buscaba expandir su influencia y consolidar gobiernos comunistas en Europa del Este. Winston Churchill, en su famoso discurso en Fulton, Missouri, en 1946, habló de una cortina de hierro que dividía a Europa entre el este comunista y el oeste democrático. En 1947, el presidente estadounidense Harry S. Truman proclamó la Doctrina Truman, comprometiéndose a apoyar a las naciones amenazadas por el comunismo. Este compromiso se materializó inicialmente en Grecia y Turquía, países que enfrentaban insurrecciones comunistas. Para consolidar la influencia occidental en Europa y frenar el avance comunista, Estados Unidos implementó el Plan Marshall en 1948, un masivo programa de ayuda económica para la reconstrucción de Europa. La Unión Soviética, en respuesta, consolidó su control sobre Europa del Este mediante la formación del Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, y la creación de gobiernos títeres. Primeras fases de la Guerra Fría. 1947 a 1962. En 1948, Stalin ordenó el bloqueo de Berlín Occidental, tratando de forzar a las potencias occidentales a abandonar la ciudad. Estados Unidos y sus aliados respondieron con el puente aéreo de Berlín, suministrando bienes esenciales a la ciudad durante casi un año. El bloqueo fracasó y en 1949, Alemania se dividió oficialmente en dos estados, la República Federal de Alemania, RFA, en el oeste, y la República Democrática Alemana, RDA, en el este. La primera guerra por delegación de la Guerra Fría ocurrió en Corea, donde las fuerzas comunistas del norte, apoyadas por la Unión Soviética y China, invadieron el sur en 1950. Estados Unidos, bajo el mandato de las Naciones Unidas, lideró una coalición para defender Corea del Sur. La guerra terminó en 1953 con un armisticio, restableciendo la frontera original en el paralelo 38, pero dejando una península dividida y tensa. Por otro lado, la proliferación nuclear fue una característica distintiva de la Guerra Fría. Estados Unidos detonó la primera bomba atómica en 1945, seguido por la Unión Soviética en 1949. La carrera armamentística se intensificó con el desarrollo de bombas de hidrógeno y misiles balísticos intercontinentales, ICBMs. En 1949, la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, solidificó la alianza militar occidental, a la que la Unión Soviética respondió con la creación del Pacto de Varsovia en 1955. En 1956, la Revolución Húngara y la crisis de Suez destacaron las tensiones de la Guerra Fría. En Hungría, un levantamiento contra el régimen comunista fue brutalmente reprimido por las tropas soviéticas. Simultáneamente, la crisis de Suez estalló cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez, provocando una intervención militar de Israel, Francia y el Reino Unido, que fue condenada tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Crisis y escalada, 1960 a 1970. Uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La Unión Soviética, bajo Nikita Khrushchev, instaló misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de las costas estadounidenses.
El presidente John F. Kennedy impuso un bloqueo naval y, tras tensas negociaciones, se llegó a un acuerdo para retirar los misiles a cambio de una promesa de no invadir Cuba y la retirada secreta de misiles estadounidenses de Turquía. La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, fue otro conflicto por delegación donde las superpotencias midieron sus fuerzas. Estados Unidos intervino para apoyar al gobierno anticomunista de Vietnam del Sur contra el Frente Nacional de Liberación, Vietcong, y las fuerzas del norte comunista. A pesar de la masiva inversión de recursos y tropas, Estados Unidos no pudo impedir la victoria comunista y en 1975, Saigón cayó, unificando Vietnam bajo el control comunista. La Guerra Fría también se libró en el espacio. La Unión Soviética sorprendió al mundo lanzando el primer satélite, Sputnik, en 1957 y enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Estados Unidos respondió con el programa Apolo, que culminó con la llegada del hombre a la Luna en 1969, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la superficie lunar. Detente y nuevas tensiones, 1970 a 1980. En los años 70, las tensiones se redujeron temporalmente con la política de detente. Se firmaron varios acuerdos importantes, como los Tratados de Limitación de Armas Estratégicas, SALT y SALT-II, y el Acuerdo de Helsinki de 1975, que buscaba mejorar las relaciones este-oeste y garantizar el respeto a los derechos humanos y las fronteras en Europa. En 1979, la invasión soviética de Afganistán marcó el fin del detente. Estados Unidos, bajo el presidente Jimmy Carter, condenó la invasión y respondió con un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, además de brindar apoyo a los muyahidines afganos a través de la CIA. Este conflicto se prolongó durante toda la década, convirtiéndose en un atolladero para la Unión Soviética. Declive de la Guerra Fría, 1980 a 1991. La elección de Ronald Reagan en 1980 marcó una escalada en la confrontación con la Unión Soviética. Reagan adoptó una postura más agresiva, aumentando el gasto militar y lanzando la Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI, apodada Star Wars, un ambicioso programa para desarrollar un sistema de defensa antimisiles. Reagan también promovió la retórica anticomunista, calificando a la URSS como el imperio del mal. La llegada de Mikhail Gorbachov al poder en la Unión Soviética en 1985 introdujo un cambio significativo en la dinámica de la Guerra Fría. Gorbachov implementó reformas internas conocidas como perestroika, reestructuración económica, y glasnost, apertura política, buscando modernizar la economía soviética y liberalizar el régimen político. En el ámbito internacional, Gorbachov buscó reducir las tensiones con Occidente, firmando el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, en 1987 con Reagan, que eliminaba toda una categoría de armas nucleares. Las reformas de Gorbachov y la creciente presión interna llevaron al colapso del bloque comunista en Europa del Este. En 1989, una ola de revoluciones pacíficas barrió la región, con la caída del Muro de Berlín como símbolo más destacado del fin de una era. Las naciones de Europa del Este abandonaron el comunismo y comenzaron a integrarse en las instituciones occidentales. En 1991, un fallido golpe de Estado por parte de sectores conservadores en la URSS aceleró la desintegración del país. En diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió formalmente, poniendo fin a la Guerra Fría. Esto llevó a una reconfiguración del orden mundial. Estados Unidos emergió como la única superpotencia global, mientras que Rusia, sucesora de la URSS, enfrentó una profunda crisis. Gracias por ver el video. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Nos ayudarías muchísimo.